Rafael me interesa. Malas noticias sobre Leonardo en Valle Salvaje. Vídeo avance del capítulo 165, 13 de mayo. Además, Victoria confiesa su crimen. Ella mató a Pilara. Mañana en Valle Salvaje. La noticia que llega primero. Como un murmullo helado que recorre los pasillos de la gran mansión y se extiende por los campos. Es una que toca de lleno a una de las figuras centrales de nuestra historia. A un joven cuya ausencia ya pesaba como una losa. Leonardo. El título del avance ya nos lo advierte. Malas noticias sobre Leonardo. Ah, qué simple frase para el huracán de angustia que desata. Hace días que la incertidumbre rodeaba el paradero de Leonardo. Cada hora que pasaba sin noticias suyas era una espina que se clavaba más hondo en el corazón de quienes le amaban, y también en el de aquellos cuya conciencia no les dejaba un momento de paz. Y entre estos últimos, nadie sufría tanto como Bárbara. La culpa la carcomía, una bestia silenciosa pero implacable. Recordaba, una y otra vez, con una fidelidad tormentosa, las últimas palabras que cruzaron entre ella y su hijo antes de su desaparición. ¿Fueron sus recriminaciones demasiado duras? Lo empujó, sin querer, a alejarse, a exponerse a un peligro que ahora temía que se hubiera cobrado un precio terrible. Bárbara había buscado consuelo, o quizás solo la oportunidad de descargar el peso insoportable que llevaba sobre los hombros, en Irene. En la intimidad de un salón, con las cortinas corridas como para proteger su dolor del mundo exterior, se había desmoronado. Las lágrimas corrían a raudales por su rostro, antes altivo y ahora surcado por el sufrimiento. Sus palabras salían entrecortadas, un hilo doloroso de autoinculpación. Irene, creo que yo tengo la culpa de que Leonardo no esté, sollozaba, agarrando las manos de su amiga con una fuerza desesperada. Fueron mis palabras, fui tan cruel, temo, oh, cuánto temo que mi ira, mi última conversación con él, haya sido la causa de su desaparición. La escena era desgarradora. Bárbara, la mujer de hierro, reducida a un manojo de nervios y remordimientos, confesando a Irene el miedo más profundo que anidaba en su alma. El de haber herido a su hijo de tal manera que esa herida lo hubiera llevado al borde del abismo. Irene la escuchaba con una mezcla de compasión y horror, sin saber bien cómo ofrecer consuelo ante una culpa tan arraigada. Y mientras Bárbara se consumía en su penitencia privada, la noticia, esa mala noticia, se cernía. No llegó de golpe, no como un rayo, sino más bien como una sombra que se iba haciendo más densa con cada hora que pasaba. Rumores, llamadas que se cortaban, información confusa, pero todo apuntaba a que la situación de Leonardo era grave. Muy grave. Finalmente, el golpe de gracia. Las noticias confirmadas llegaron. No eran alentadoras, ni de lejos. Eran, de hecho, lo que todos, en lo más hondo de su ser, temían. El alcance exacto del infortunio quizás se revelaría por completo en el calor de la escena, pero el avance deja claro el efecto devastador. La preocupación que antes era un manto, ahora se convertía en una mortaja que cubría a toda la familia. Los rostros palidecían, las voces se quebraban. Bárbara, al borde, ya no, sumida en el colapso, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su presagio, el oscuro temor que había confesado a Irene, parecía confirmarse de la manera más cruel. El llanto de la madre que teme lo peor por su hijo resonó en la mansión, un eco de desesperación que anunciaba tiempos aún más difíciles. El destino de Leonardo pendía de un hilo, y con él, la paz de todos los que le rodeaban. La historia de Valle Salvaje añadía un nuevo capítulo de dolor y suspense a su ya intrincada trama.
Pero la angustia por Leonardo no era la única tormenta que se desataba en el valle. En un rincón más oscuro y lleno de rencor, se gestaba otra confrontación, una que revelaría un secreto que había permanecido oculto bajo capas de engaño y apariencias. La protagonista de esta escena era Victoria, una mujer cuya frialdad solo era comparable a su capacidad para maquinar. Y su víctima, en esta ocasión, sería Mercedes, Victoria y Mercedes. Dos mujeres unidas por un hombre, José Luis, y separadas por un abismo de resentimiento y cuentas pendientes. La tensión entre ellas siempre había sido palpable, una corriente eléctrica bajo la superficie de una cortesía forzada. Pero en este capítulo, Victoria decidió prescindir de la cortesía. Eligió el ataque frontal, un golpe calculado para infligir el máximo daño. El escenario de su encuentro podría ser cualquier lugar donde pudieran estar a solas, quizás un salón, o incluso un jardín, un contraste irónico entre la belleza natural y la fealdad de las palabras que se pronunciarían. Victoria se enfrentó a Mercedes con una mirada que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. No había arrepentimiento en sus ojos, solo una oscura satisfacción. Y entonces, lanzó su bomba. Fui yo, Mercedes, pudo haber dicho, con una voz tranquila pero cargada de veneno. Fui yo quien mató a Pilara. Imaginen la escena. Mercedes, quizás desprevenida, escuchando esas palabras. La incredulidad inicial, la negación que intenta asomar en sus ojos. ¿Es un farol? ¿Una crueldad más de Victoria? Pero la expresión de Victoria, su serenidad helada, le dice a Mercedes que es la verdad. Y luego, la estocada final, la que convierte la confesión en una tortura psicológica. ¿Y sabes qué, Mercedes? Lo disfruté. Cada instante. El shock de Mercedes debe ser total. La mujer que amaba, la que supuestamente la había consolado tras la pérdida de su hermana, era la asesina. La revelación no solo desentierra el dolor de la pérdida, sino que lo mezcla con la traición más abyecta. Pero, ¿qué diablos del destino pueblan este valle? Lo que Mercedes no comprende en ese momento de absoluto estupor es que esta confesión no es un acto de contrición, ni siquiera de jactancia pura. Es una estrategia, fría, calculada, perversa. Esta confesión forma parte de un plan maestro urdido por Victoria para desestabilizar a Mercedes por completo. ¿El objetivo final? Provocar que José Luis, harto de la constante batalla, de la confusión y del dolor que Victoria siembra a su alrededor, tome finalmente una decisión irreversible en su contra. Victoria no busca perdón, busca control. Busca manipular a José Luis utilizando a Mercedes como peón. La escena, narrada con detalle, mostraría la lucha interna de Mercedes, la dificultad para procesar una verdad tan brutal, y la maestría manipuladora de Victoria, observando el efecto de sus palabras como un científico observa una reacción química. El narrador podría detenerse en la descripción de las emociones de Mercedes, la forma en que el aire parece faltarle, el mundo que se tambalea bajo sus pies al comprender la magnitud de la maldad que ha estado tan cerca de ella. Esta confesión no es el final, sino un escalofriante movimiento en un juego de poder mucho mayor. Mientras tanto, en otro rincón de este complejo tapiz de vidas entrelazadas, Úrsula, la personificación de la ambición desmedida, desplegaba sus armas contra Adriana. Úrsula, con su fachada de dulzura y su corazón de piedra, había puesto sus ojos en Rafael, el hijo del duque, no por un capricho del corazón, sino por un frío cálculo estratégico. El avance nos dice que Úrsula por fin muestra sus verdaderas cartas ante Adriana. Esto sugiere una conversación directa, sin rodeos. Quizás Adriana, sintiendo la cercanía creciente de Úrsula a Rafael, la confrontó primero,
O quizás Úrsula eligió el momento para dar su golpe. Sea como fuere, la escena se desarrolla con Úrsula revelando su plan sin tapujos, con una franqueza que hiere más que cualquier mentira. Mi interés por Rafael no es romántico, Adriana, pudo haber dicho Úrsula, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es estratégico. Imaginen el shock de Adriana. Ella, que quizás aún albergaba una esperanza, por tenue que fuera, de que Rafael pudiera verla a ella, de que sus sentimientos fueran genuinos, se enfrenta a esta cruda verdad sobre su prima. Y Úrsula continúa, implacable, dibujando un paralelismo doloroso. Quiero casarme con él, del mismo modo que tú lo hiciste con Julio. Esta comparación es un golpe maestro de crueldad. Úrsula equipara su propia ambición fría con el matrimonio de Adriana, sugiriendo que el de Adriana también fue un mero movimiento estratégico, sin amor de por medio. Para Úrsula, unirse al hijo del duque representa una vía directa y rápida al estatus, al poder, a una vida acomodada como futura Gálvez de Aguirre. Ella no se esconde, lo exhibe como un trofeo que aún no ha ganado pero que ya siente en sus manos. La descripción de esta escena podría detallar la postura confiada de Úrsula, la forma en que saborea cada palabra, y el efecto devastador en Adriana, el color que abandona su rostro, la sensación de náusea ante tanta vileza, la comprensión de que Úrsula no es una rival en el amor, sino en el juego del poder y la posición social. Pero Úrsula no se conforma con confesar sus planes, se anticipa y se adelanta. Sabiendo que Adriana podría intentar advertir a Rafael, Úrsula se mueve primero. Va hacia Rafael y le cuenta su propia versión de los hechos, distorsionando la realidad para pintarse a sí misma como la víctima y a Adriana como la agresora. Adriana me ha increpado, Rafael, podría quejarse, con una voz temblorosa, quizás fingiendo lágrimas. Solo porque me acerqué a ti, me acusa de actuar por interés. La descripción de esta manipulación debería ser detallada. Úrsula elige las palabras exactas, sabe tocar las fibras sensibles de Rafael. Lo presenta como un protector, implicando que Adriana la está atacando por estar cerca de él. Rafael, noble y quizás algo ingenuo ante la astucia de Úrsula, cae en la trampa. Se siente protector hacia Úrsula y decepcionado por la supuesta mezquindad de Adriana. Cuando Rafael se enfrenta a Adriana, su decepción es palpable. Quizás su tono es duro, sus palabras frías. Le pregunta por qué acusó a Úrsula. Adriana, desgarrada por la confesión de Úrsula y ahora enfrentada a la desconfianza de Rafael, se da cuenta con dolorosa claridad. Sus sentimientos, o quizás la imagen que Rafael tiene de ella, están cambiando. Y no a su favor. La escena mostraría la impotencia de Adriana, atrapada en la red de mentiras de Úrsula, viendo cómo la distancia emocional entre ella y Rafael crece a pasos agigantados. El narrador podría describir el nudo en la garganta de Adriana, las palabras que no le salen para defenderse por completo sin revelar la vileza de Úrsula, y quizás temiendo que Rafael no la creyera, y la expresión en los ojos de Rafael, esa mezcla de decepción y juicio que le rompe el corazón. La culminación de esta subtrama amorosa, o desamorosa, llega con la decisión definitiva de Rafael. Tras el veneno sembrado por Úrsula y la creciente tensión, Rafael opta por lo que considera el camino más sensato, aunque para Adriana sea el más doloroso. Le pide a Adriana que se alejen para siempre. La escena de la ruptura debe ser emotiva y llena de matices. Quizás Rafael también está sufriendo, creyendo que esta distancia es necesaria para controlar unos sentimientos que quizás él mismo teme o que considera inapropiados dadas las circunstancias. La posible relación con Úrsula, la posición de Adriana, etc. Se encontrarían en un lugar apartado, el aire denso de la tristeza. Rafael,
Con la voz quizás cargada de una falsa determinación o de una verdadera lucha interna, pronuncia las palabras. Adriana, esto no puede seguir así. Necesitamos alejarnos, para siempre. Su justificación es que solo así podrán mantener sus sentimientos bajo control. Le propone una relación estrictamente profesional o formal. A partir de ahora, limitaremos nuestras conversaciones a lo estrictamente necesario. Para Adriana, estas palabras son como un golpe mortal. No solo pierde la esperanza de un futuro con Rafael, sino que también ve cómo la conexión profunda que sentía con él es reducida a meros trámites. La descripción de su reacción debería ser poderosa. La palidez, los ojos que se llenan de lágrimas que se esfuerza por no dejar caer, la sensación de un vacío inmenso que se abre en su pecho. Queda devastada. El narrador podría explorar el torbellino de emociones que la asaltan. La tristeza por la pérdida, la rabia contenida hacia Úrsula, la confusión por la aparente frialdad de Rafael, el dolor de ver cómo un vínculo preciado se rompe de esta manera. La escena termina dejando a Adriana sumida en la oscuridad de un amor frustrado y una amistad traicionada. Mientras los dramas del corazón se desarrollan en la mansión, un peligro mucho más terrenal y mortal acechaba en otro lugar del valle. Matilde, la fiel y perspicaz Matilde, había olfateado el peligro. Su instinto, rara vez equivocado, le decía que Atanasio, con su resentimiento enquistado, planeaba una acción terrible contra José Luis. El avance nos da el contexto. José Luis tiene un próximo encuentro con Raimunda, la madre de Atanasio. Matilde teme lo peor. Está convencida de que Atanasio aprovechará esa oportunidad para atentar contra la vida de José Luis, probablemente envenenándolo. La mente de Matilde debe haber unido cabos sueltos, notado comportamientos extraños en Atanasio, escuchado quizás algún comentario velado. Su convicción no es una simple sospecha, es una certeza que la hiela la sangre. El tiempo apremia. Sabiendo que la vida de José Luis está en juego, Matilde no duda. La escena debe ser una carrera contra el reloj. Matilde, impulsada por una mezcla de lealtad y desesperación, corre. ¿Corre a pie por los campos? ¿Monta un caballo? La descripción de su trayecto debería transmitir la urgencia, la dificultad, el aliento entrecortado. Su mente, enfocada únicamente en llegar a tiempo, en evitar la tragedia. La llegada de Matilde al lugar del encuentro de José Luis y Raimunda es dramática. Quizás interrumpe justo cuando Atanasio está a punto de ejecutar su plan, o quizás entra en escena en el momento más tenso. Su irrupción desata la furia de Atanasio. Un hombre acorralado, visto en su intento más vil, reacciona con violencia. La escena se convierte en un enfrentamiento cargado de tensión. En medio del arrebato de Atanasio, Matilde intenta hacerlo entrar en razón. Sus palabras son una mezcla de súplica y acusación, intentando que vea la monstruosidad de lo que está a punto de hacer. Pero sus esfuerzos son en vano. La rabia y el resentimiento han cegado a Atanasio. Lejos de calmarse, pierde el control por completo. La escena podría incluir un forcejeo, gritos, la amenaza velada o explícita de Atanasio hacia Matilde también. Pero el elemento más poderoso de esta confrontación es la presencia de Raimunda. La madre de Atanasio, que quizás había acudido a la reunión con José Luis con sus propias expectativas o temores, observa con horror lo que sucede. Ve a su hijo, su propia sangre, a punto de cometer una atrocidad. Ve la maldad en sus ojos, la violencia en sus acciones. La descripción de la reacción de Raimunda es crucial. La incredulidad inicial que da paso al horror paralizante, la comprensión desgarradora de que su hijo es capaz de un acto tan terrible, y que además, quizás, lo hacía en nombre de un supuesto agravio a ella. Esta escena es un punto de quiebre para Raimunda,
forzada a confrontar la oscura verdad sobre el hijo que ama. La intervención de Matilde no solo salva a José Luis, sino que también arranca el velo de los ojos de Raimunda, exponiendo la oscuridad que anida en el corazón de Atanasio. Mientras la vida y la muerte se jugaban en un rincón del valle, en otro, el amor, joven y furtivo, intentaba florecer en secreto. Alejo y Luisa, conscientes de los obstáculos que se interponían en su camino, habían decidido mantener su relación en la sombra. Los encuentros robados, las miradas cómplices, los susurros al amparo de la noche o en rincones escondidos. Pero la pasión, ese fuego incontrolable, terminó venciendo a la prudencia. En un momento de abandono, creyendo que estaban solos y seguros, se dejaron llevar. La descripción de esta escena podría evocar la ternura y la intensidad de un amor incipiente, la sensación de que el mundo exterior desaparece cuando están juntos. Se entregan el uno al otro, convencidos de que nadie los observa, de que su secreto está a salvo. Y es en ese instante de vulnerabilidad, de entrega, que la privacidad se rompe. Isabel los interrumpe. La interrupción debe ser repentina, un sonido, una voz, una aparición inesperada que los saca bruscamente de su burbuja de intimidad. Imaginen el sobresalto de Alejo y Luisa, la vergüenza, quizás el pánico inicial al ser descubiertos en un momento tan comprometedor. Sin embargo, la reacción de Isabel no es la que quizás esperaban. Lejos de escandalizarse, de regañarlos o de amenazarlos, se muestra curiosa. Sus ojos no reflejan indignación, sino interés. La descripción de la escena podría jugar con el alivio inicial de Alejo y Luisa al ver la reacción de Isabel, mezclado con la confusión. ¿Por qué no está furiosa? Y entonces, Isabel revela el motivo de su inusual respuesta. No solo no está escandalizada, sino que ya está al tanto de sus planes de futuro. La fuente es sorprendente y algo cómica en su inocencia. Pedrito. El avance lo dice claramente. Pedrito le ha contado todo. El niño, sin malicia alguna, ha revelado los sueños y planes de su hermana y su amigo a Isabel. La escena podría mostrar a Luisa sonriendo, quizás ruborizándose, al escuchar el nombre de Pedrito. La revelación de Isabel, contada quizás con una sonrisa maternal o cómplice, cambia por completo la dinámica. Lo que creían un secreto bien guardado ya era conocido, al menos por una persona clave en sus vidas. La reacción de Isabel, lejos de ser una amenaza, podría interpretarse como una aceptación o incluso un apoyo velado. Esta subtrama añade un toque de ligereza y ternura al episodio, mostrando que incluso en un valle lleno de intrigas, el amor joven puede encontrar un camino, aunque sea con la ayuda inesperada de un pequeño soplón inocente. Volviendo a la mansión y al peso de la angustia, la espera de noticias sobre Leonardo se hacía interminable. La escena con Bárbara confesando su culpa a Irene ya nos había preparado para lo peor, pero la confirmación oficial siempre golpea con más fuerza. El avance lo repite, reforzando la importancia y el impacto de este evento. Finalmente, llegan noticias de Leonardo, y no son alentadoras. Este es el momento que todos temían. La información, antes confusa, ahora es clara y definitiva. Y como se mencionó al principio, el efecto es devastador. La escena de la llegada de la noticia podría ser en un momento en que varios miembros de la familia estén reunidos, sintiendo la misma aprensión. La llegada de un mensajero, una llamada de teléfono que alguien contesta con voz temblorosa. La descripción del instante en que se recibe la noticia debe ser vívida. El silencio que se cierne, los rostros que palidecen, la mano que se lleva a la boca para ahogar un grito.
Bárbara, que ya estaba al borde del colapso, se hunde por completo. Su presagio se confirma de la manera más cruel posible. El narrador podría describir su reacción física. Las piernas que ceden, la necesidad de ser sostenida, el llanto que brota incontenible, un lamento que expresa no solo el dolor por lo que le ha sucedido a su hijo, sino también el peso de su culpa. Mi culpa, es mi culpa, podría exclamar entre sollozos, reviviendo la última conversación con Leonardo. La preocupación se extiende, como dice el avance, como un manto de sombras por toda la familia. No es solo el dolor de la madre, es el impacto en todos los que conocen a Leonardo, en la estabilidad de la familia, en el futuro. Cada personaje reacciona a su manera. Algunos con shock silencioso, otros con expresiones de profundo pesar, otros quizás con una rabia impotente. La descripción detallada de las reacciones individuales y colectivas, el ambiente opresivo que se instala en la mansión, ayudaría a transmitir la magnitud de la tragedia. La noticia sobre Leonardo se convierte en el epicentro emocional del episodio, un recordatorio de que, a pesar de todas las intrigas y los romances, la vida en Valle Salvaje puede ser frágil y estar sujeta a los golpes más duros del destino. Finalmente, volvemos a la estrategia maquiavélica de Victoria. La confrontación con Mercedes, la confesión del asesinato de Pilara, no era un acto aislado, sino el preámbulo de algo más grande. El avance cierra revelando la verdadera intención detrás de esa impactante revelación. En un nuevo y tenso enfrentamiento, Victoria lanza un golpe letal a Mercedes. Le confiesa que fue ella quien asesinó a Pilara, y que además lo disfrutó. Ya hemos detallado la brutalidad de esta escena y el impacto en Mercedes. Pero la clave está en lo que sigue. Pero Mercedes no se da cuenta de que esta confesión forma parte de una estrategia para desestabilizarla y provocar que José Luis tome, al fin, una decisión irreversible en su contra. La narración detallada de esta parte podría centrarse en la perspectiva de Victoria, o quizás en la de José Luis observando la interacción. Victoria, tras soltar la bomba, podría retirarse con una sonrisa enigmática, dejando a Mercedes lidiando con el horror. Su mente ya estaría calculando el siguiente paso, anticipando la reacción de Mercedes y cómo esa reacción afectará a José Luis. El avance sugiere que Victoria busca provocar una reacción en Mercedes que empuje a José Luis a un límite. Quizás Mercedes, destrozada y aterrorizada por la verdad, se enfrente a José Luis, o quizás su estado de angustia sea tan evidente que José Luis se vea obligado a investigar o a tomar partido. La estrategia de Victoria es cruel. Utilizar el dolor y la vulnerabilidad de Mercedes para manipular a José Luis. La descripción podría incluir el pensamiento interno de Victoria, su fría lógica. Esto la romperá. Y cuando esté rota, José Luis tendrá que ver la verdad. Mi verdad, tendrá que elegir. Y elegirá acabar con ella, con este problema, conmigo. Es un plan arriesgado, pero Victoria se siente confiada en su capacidad para controlar la situación, para dirigir el caos que ha desatado hacia su propio beneficio. La escena final, o la que cierra esta revelación estratégica, podría mostrar a José Luis observando a Mercedes después de la confesión de Victoria. Vería su angustia, su confusión, su dolor, y quizás, a medida que observa, una terrible sospecha comienza a formarse en su mente. ¿Qué le ha dicho Victoria para dejarla en este estado? ¿Es esto obra de Victoria? La decisión irreversible que José Luis debe tomar podría ser contra Mercedes, como espera Victoria, o, si comprende la manipulación, quizás una decisión contra Victoria misma. El avance deja esa puerta abierta, construyendo un suspense poderoso para el próximo episodio. La crueldad de Victoria alcanza nuevas cotas, y su juego de poder amenaza con destruir a todos los que se cruzan en su camino,
especialmente a aquellos a los que dice amar o a los que quiere controlar. En resumen, el capítulo 165 de Valle Salvaje se perfila como un torbellino de emociones y revelaciones. Desde la angustia por Leonardo y la desgarradora culpa de Bárbara, pasando por la manipulación fría y calculada de Úrsula que destroza el corazón de Adriana y distancia a Rafael, hasta el peligro mortal que acecha a José Luis y la valiente intervención de Matilde que expone la oscuridad de Atanasio. Sin olvidar la tierna subtrama de Alejo y Luisa, cuyo secreto es revelado de la forma más inesperada, y culminando con la cruel confesión de Victoria que es solo el primer paso de una estrategia para destruir a Mercedes y forzar la mano de José Luis. Cada hilo narrativo se tensa, cada personaje se enfrenta a sus miedos, sus secretos y sus deseos más profundos. El valle, aparentemente tranquilo, bulle con la intensidad de las pasiones humanas en su estado más crudo. Prepárense, porque este capítulo dejará a nadie indiferente y sentará las bases para dramas aún mayores. La historia de Valle Salvaje continúa, más apasionante y desgarradora que nunca.